Bueno, buen día chicos. Vamos a leer los dos primeros párrafos del texto que les dejé. Como les decía en el saludito, me interesaba que sepan por qué es importante esta materia, ¿no? Porque uno a veces se elige según el gusto o lo que ya piensa estudiar más adelante y no le encuentra a veces el sentido a la materia. Pero bueno, este texto nos ayuda a pensar un poco qué nos puede dar la filosofía. Y bueno, entonces eh, el título es ¿Por qué filosofar hoy? Fíjense que dice filosofar y no estudiar solamente filosofía, porque es una cuestión de actitud, es una cuestión de hacer algo, ¿sí? Todos los que enseñamos filosofía hemos oído alguna vez la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Antes de responder, vale la pena que hagamos algunas reflexiones sobre este punto. Podríamos preguntarnos sobre el sentido de la palabra servir. ¿Quiere decir ser útil para algún fin o para alguna persona? Y en ese caso, ¿qué significa hablar de utilidad? Bueno, acá el autor del texto está haciendo filosofía, ¿sí? La filosofía está preguntando. Bueno, perdón, estábamos en que el autor estaba haciendo ya filosofía en el sentido de que pregunta y repregunta, ¿sí? A cada pregunta se le sigue una respuesta que después sirve para una nueva pregunta, ¿sí? Preguntamos ¿para qué sirve? Y entonces tenemos que definir qué es servir, qué es utilidad. Si decimos si es útil o no, qué es utilidad para cada uno, ¿sí? Bueno, más adelante lo va a explicar en qué sentido tomas utilidad. Ahí llegamos. Dice, no estamos de acuerdo con ello, de si tiene una utilidad la filosofía, porque lo que no sirve para nada se asocia con lo descartable, y no parece ser ese de ningún modo el caso de la filosofía. Acá está hablando de que el sentido de utilidad que podemos llegar a conocer es que nos sirva para llegar a algo, ¿sí? Y entonces en ese caso la filosofía no sirve para nada, pero el autor no está de acuerdo. Va diciendo, bueno, se asocia con lo descartable, lo que es útil en un momento, pero después ya no. Y no es el caso de la filosofía. La filosofía tiene siglos siempre dando respuestas y siempre manteniéndose actualizada. Porque debemos entender la utilidad como ligada necesariamente a lo... Perdón, por supuesto, debemos entender la utilidad como ligada necesariamente a lo económico o a alguna tarea práctica, es decir, ligada inmediatamente a la acción. En ese sentido es que el autor dice, bueno, no es ese el lugar de la filosofía. En el corto plazo la filosofía no nos hará más ricos ni más poderosos, es eso, lo sabemos, probablemente nos llene de dudas y de incertidumbres, a veces angustiantes, pero en el largo plazo advertiremos que nuestro horizonte se ha ampliado considerablemente y que ahora disponemos de una cantidad de herramientas intelectuales de las que antes carecíamos. Ahí nos está diciendo cuál es el lugar de la filosofía y de por qué es importante estudiarla, ¿no? No nos va a dar bienes económicos o prácticos, pero sí nos va a dar un horizonte nuevo, nos va a ampliar nuestra visión, nos va a dar herramientas intelectuales, por ejemplo, esta capacidad de repreguntarse continuamente, ¿sí? Esa nueva mirada y esos nuevos modos de acceder a la realidad que están estrechamente ligados al quehacer filosófico valen la pena y en ese sentido nos sirven, nos resultan útiles. Bueno, hasta acá vamos a explicar un poco cuál es el sentido del texto. Después les voy a ir subiendo los otros párrafos para ir analizándolos, ¿sí? Ustedes vayan igualmente leyéndolo también, así dejan las dudas. Pero bueno, en resumen,
estos dos primeros párrafos el autor está tratando de decirnos por qué es importante filosofar. Y para ello también vamos a ver que necesitamos estudiar la filosofía como materia. Bueno, espero que les haya servido. Un beso.